Bueno, buenos días a todos. Pensaba que nos íbamos a conocer más, nos conocemos algunos. Y bueno, os quiero contar por qué creemos que es importante la fisioterapia en las enfermedades raras, ¿vale? Os voy a hablar, bueno, primero, ella es Carmen, que está haciendo prácticas con nosotros y me va a ayudar, ¿vale? Pasa, por favor. Los fisios en las enfermedades raras, yo creo que tenemos un papel muy importante. Yo personalmente lo pienso, soy fisio y os lo voy a intentar defender. Algunos de vosotros ya habéis participado en programas del centro. Algunos habéis venido al Summer, algunos trabajáis en el centro, otros habéis venido al programa Encuentros. Yo creo que no se me va alguna carilla más también que me sonáis. Pero no todos conocéis todos. Entonces mi idea es un poco hacer como un pequeño resumen de todo, que entendáis lo que hacemos aquí y que lo relacionemos un poquito con las enfermedades raras. Lo primero que os voy a decir es que como sois de FEDER, vosotros sabéis muy bien todos la prevalencia, cuántas hay, pero de todos esos datos que se repiten o de todos esos datos importantes, ¿cuáles son los que nos afectan sobre todo a los fisios? Pues que hay muchísima diversidad. No estamos trabajando con 4 tipos de enfermedades, estamos hablando de 7.000, 8.000, más de 8.000 enfermedades, que estamos trabajando con síntomas muy diferentes, que estamos trabajando con personas que tardan mucho tiempo en conseguir un diagnóstico, y eso también afecta a la persona afectada, afecta a su familia, pero nos afecta mucho a los fisios, porque en todo ese proceso que no hay un diagnóstico, muchas veces no acuden a ningún sitio, porque no saben dónde tienen que ir. Y si hay unos síntomas o si hay una progresión de la enfermedad, eso está avanzando y cuando empezamos a intervenir es un poco tarde muchas veces. Otra cosa que nos afecta, para bien y para mal, es que no hay tratamiento farmacológico. Digo para bien y para mal nos afecta como a todos porque desgraciadamente no hay una cosa habitualmente que te ayude, y para bien porque nos da un papel más importante. O sea, egoístamente quiero decir que no es que nos beneficie, pero que sí que da un papel más importante a la fisioterapia porque en muchos casos somos un complemento para intentar paliar esos problemas. Muchos, el 80% son de origen genético. Eso quiere decir que están desde muy pronto con la persona, que le van a acompañar toda su vida y en muchos casos, al ser degenerativa y crónica, va a ir evolucionando con el tiempo y a nivel de fisioterapia nos va a afectar. Y luego otra característica que nos afecta en fisioterapia, que hay muchas que tienen un componente neurológico y no es lo mismo trabajar como fisio con una cadera aislada, nunca es aislada, siempre está dentro del organismo, de cómo te manejas, de cómo te mueves, de cómo vives y de todo, pero no es lo mismo trabajar sobre una lesión concreta que se rehabilita que sobre un problema neurológico que está evolucionando, que está teniendo un feedback con el resto de características. Entonces, ante todo esto, todas esas características, ¿qué puede hacer la fisioterapia? ¿Qué puede hacer la fisioterapia? Mal empezamos. Lo primero que nos hace es curar. No tenemos esa posibilidad, no tenemos en nuestra mano el curar la enfermedad rara como sí. Pero tampoco hay una medicina normalmente que la cure. Nosotros sí podemos, debemos e intentamos acompañar, ayudar y hacer otra serie de cosas. ¿Qué puede hacer? Pues lo que os decía, podemos ayudar orientando a la persona, podemos ayudar motivando a que esa persona sea más activa, la actividad es muy importante. Podemos orientar cómo debe ser ese movimiento, podemos corregir patologías de la marcha, podemos intentar evitar que tenga problemas de higiene postural, que no tenga una buena higiene postural y se esté dañando, podemos reeducar para que si tiene una hiperlaxitud ligamentosa aprenda a manejarse dentro de sus rangos articulares, podemos ayudar o intentar ayudar a que un niño que no tiene la capacidad de él controlar cómo hacer determinadas cosas mediante el juego, mediante evitar ciertas cosas, mediante potenciar ciertas cosas, ganemos fuerza muscular, controlemos ciertas cosas que se van complicando, podemos estimular, podemos intentar convencer a la persona, ayudarle a que participe de forma activa en su recuperación. Porque esta parte es muy importante. El fisio puede ayudar,
pero vosotros, un fisio puede ayudarte mucho, pero no te va a curar. Y si tú no participas, si tú no eres responsable de tu propia salud, de alguna manera, si no tienes... A veces no es una participación tan activa, no todo el mundo puede participar de una forma activa y obedecer lo que le dices, las recomendaciones, seguirlas, eso, pero de alguna forma me refiero a participar, poner algo de tu parte, asistir a sesiones, participar de programas, hacer diferentes actividades. Si la persona que está afectada no participa de todo eso, la figura del fisio tampoco tiene mucha importancia o no tiene mucho poder. Una sesión de fisio pues puede ser de 30 minutos, de 45, de 1 hora, de hora y media, depende de lo que el fisio considere, depende de la necesidad de la persona, pero a lo sumo igual es 1 hora y media. Hay otras 22 y media, 23 en el día que no estás con el fisio. Dentro de la sesión podemos hacer mucho o poco, pero podemos hacer lo que sea. Pero cuando sales, si no hay una continuidad de eso, no estamos haciendo mucho, porque son muchas horas las que estás fuera de la sesión. Muchas veces nos preguntáis así, yo he puesto ahí qué ejercicios puedo hacer, pero es una manera de expresarlo, pero me vais a entender, no es qué ejercicios puedo hacer. Muchas veces, sobre todo además también en este campo, igual de las enfermedades raras, que no se tiene tanta información, tú tienes una lesión, has tenido una cadera, tal, hay un protocolo, es un protocolo que es probablemente el mismo para todos los hospitales de España. Al día tal te levantas, el día tal apoyas, el día tal... hay un protocolo muy claro. Cuando no hay una recomendación tan clara, ¿a qué me acojo? Porque vais a un fisio, que es el mega Bobat, no hagas otra cosa, es que esto te salva el Bobat. Vas a otro que resulta que el Bobat no le gusta, Boita. No, pero ¿cómo vas a hacer Bobat tú con tu...? No, vete al Boita. Vas a otro y hay veces que os volvemos locos. No hay un tipo de ejercicio, no hay una terapia que funcione realmente única. Estoy absolutamente convencida. Funciona lo que se hace. ¿Qué ejercicio funciona? Lo que se hacen. ¿Qué terapia funciona? La que haces. Y, sobre todo, ser abierto, ser flexible. Yo puedo tener clarísimo, que a Esther le va a venir bien hacer no sé qué. Y si Esther no me entra, y si en eso no funciona, pues perdona, pero mi verdad no es ninguna verdad, es solo mi verdad, no es algo que valga a Esther. Y si esto no vale a Esther, no vale a nadie, por mucho que yo me lo plantee. Entonces yo puedo estar formadísima, lo que os digo, en cualquier técnica, porque hay muchísimas, en cualquier campo en concreto, puedo orientarme, y cuanta más formación tengamos, mejor. Pero no nos podemos obcecar. No hay un ejercicio, no hay una terapia que sea la verdadera, la absoluta. Si la hubiera, estaríamos todos en ella, no habría tal variedad de campos, ¿vale? Pero sí que tengáis presente que si el fisio se esfuerza y el que está al otro lado participa, se puede encontrar algo, siempre hay algo. Igual no a la primera, igual no a la segunda, pero siempre puede aparecer algo que ayude, que haga que evolucionemos o, en algunos casos, aunque no vayamos para atrás, es suficiente. Cuando buscaba, porque os quería poner alguna definición de fisioterapia, no me he decidido por ninguna. Muchas me gustaban, pero ninguna me acababa de convencer, pero al final me llamó la atención que en casi todas me encontraba palabras que se repetían. Prevenir, evaluar, corregir, aliviar, calidad de vida, medios físicos. Pues al final eso es fisioterapia. Depende en el momento que esté la persona, depende de lo que sea, pero al final eso es prevenir, es intentar que no pasen cosas que no queremos que pasen, es rehabilitar, es intentar recuperar cosas que se pueden recuperar, es mantener, es intentar mantener cosas que se puedan mantener, es luchar por tener el mejor estado físico y de movilidad posible. Al final, intentar que la persona con la que trabajamos tenga la mayor calidad de vida posible, la mayor funcionalidad posible dentro de sus posibilidades. Si algo he aprendido en este centro es que no sé nada. Eso es lo que he aprendido, voy lista. No, que no hay, o sea, es que te planteas objetivos a veces y es que tu objetivo no tiene nada que ver con el suyo, ni el tuyo con el suyo. Si el tuyo no es el mío, ahí sí que no hay nada que hacer. El fisio
y la persona con la que trabajamos, o el familiar con el que nos comunicamos más abiertamente de lo que trabajamos, tenemos que tener un mismo objetivo, tenemos que tener claro, si yo me empeño en conseguir algo que para la otra persona no sirve, pues como no sea para ponerme una medallita, no sirve para nada más. Entonces, es muy importante que haya esa coordinación y que fluya, y que vayamos variando, y que nos planteemos cosas, pero os estemos escuchando constantemente, si no, no hay nada que hacer. Muy general, diferentes campos de la fisioterapia. Atención primaria, los centros de salud, trabajan principalmente sobre la prevención y la promoción de la salud. Al consultorio de barrio vamos normalmente pues para cosas, para ejercicios, pues un principio de una hernia de disco, para mantener bien las cervicales, para como una prevención, como intentar evitar que entres en un proceso más complicado. En la atención especializada, en la fisio que dan en los hospitales, muy general esto, en la fisio que dan en los hospitales es más como una rehabilitación pura y dura. Pues ha habido una cadera, una rodilla, la recuperamos y para casita. Vale, ¿qué pasa? Que cuando nos encontramos con enfermedades habitualmente crónicas, degenerativas, no sé qué, no cabemos ahí. Porque o están, solo previenen, o sea, no solo previenen, que trabajan, no, pero me entendéis, no cabe la figura de la persona con una enfermedad crónica o degenerativa, porque no te va a rehabilitar, claro que no, o sea, no es el proceso. Entonces, en nuestro centro está en la atención sociosanitaria. No somos, que a nosotros también nos ha costado como fisios a veces adaptarnos a quitarte el chip de la rehabilitación puro dura y de recuperar y demás. Estamos en una atención en la que intentamos estar en la prevención, intervenir cuando hay posibilidad de recuperación de una función, de una capacidad ante algo más agudo, más puntual, y luego, sobre todo, estamos en el mantenimiento, en el día a día, en el mantener capacidades y en el de seguir controlando en el tiempo. Porque, bueno, ya os he comentado un poco, la prevención, la curación y el mantenimiento. Siempre, cualquiera de los tres campos, centrado en la persona. Para mí esta parte es importante de hoy con vosotros. Tampoco tengo muy claro el perfil de cada uno de vosotros, entonces igual para algunos va más encajado, para otros menos, pero para mí es muy importante porque la mayoría de la sociedad tiene a la fisioterapia ubicada en este campo, en la intervención pura y dura. Me duele el cuello, voy a que me den un masaje. Me he tenido tal, voy a que me recuperen eso. En la recuperación, en el tratamiento sobre la lesión. Y yo, personalmente, para mí, personalmente, la prevención y el mantenimiento son dos campos de la fisioterapia a los que los fisios, principalmente, tenemos que dar mucho más valor y que son mucho más importantes. Para mí, la prevención a día de hoy en los colegios, con higiene postural, es algo que me parece que es que tenía que ser una asignatura más. No te voy a decir de una vez a la semana porque no hará falta, pero vamos, que en no sé dónde, si en educación física, si en no sé qué asignaturas, que tendría que haber unas clases de primeros auxilios, de higiene postural y de ciertas cosas que es que al final es la vida. O sea, ¿de qué te sirve luego al final ciertas cosas, ciertas precisiones si llegamos a los 20 y tantos con la espalda jorobada? Y cargamos con unas mochilas que te mueres y las llevamos aquí abajo, y nos sentamos en sillas que están sentados los niños. Yo estoy participando de programas, algunos con el Colegio de Fisioterapia de Castilla y León y otros de forma, bueno, eso también es voluntario, pero más particular con el cole de mis hijos. Es que es bestial, es que ves las mochilas, las de los míos los primeros, si es que les destrozan las espaldas. Y son... ese campo es terrible, pero creo que es súper importante para evitar tener que trabajar en prevenir y mantener. A nivel muy general también, trabajamos diferentes objetivos. Muchas veces trabajamos sobre la fuerza. Si una persona tiene debilidad, pues intentas que tenga la fuerza suficiente al menos para que pueda hacer una vida normal, para que pueda manejarse, para que sus músculos tengan el tono suficiente mínimo, si es posible, para poder toser y echar una flema, para poder toser si te atragantas, ese tipo de cosas. O sea, el tener la posibilidad de reaccionar con tu cuerpo. Mantener el movimiento, lo mismo.
pues sí, igual vuelvo a la bendita cadera o al hombro, no te dan el alta hasta que no has conseguido los 180, ya, pero a mí lo que me importa es que llegues aquí, que es lo que te va a permitir tener una funcionalidad. Entonces yo voy a luchar todo lo que pueda para que llegues al punto que te da eso. No es que no me importe lo otro, pero trabajamos más, no es la recuperación de una lesión aguda, estamos más en lo que sea eso, en la capacidad de la persona, en permitir que tenga una calidad de vida mejor. Problemas de equilibrio y coordinación, pues vas a trabajar pues, que no tenga caídas, sobre todo, que no tenga lesiones, que pueda colaborar, que pueda coordinar, que pueda no tener una lesión pasando de la silla a la cama, que pueda no lesionarse entrando en la bañera, todo ese tipo de cosas. En la marcha, estos son los puntos que trabajamos más aquí también, en el centro. Al no trabajar como una rehabilitación pura y dura, trabajamos siempre sobre aspectos y características que son cosas que realmente intentamos que sea algo que luego te valga, que tú vayas a tu casa y eso modifiques tu marcha y pues si te viene una persona y te dice, pues es que me he caído en los 2 últimos meses 6 veces y de estas, pues 2 de puntos y una que estuve inmovilizado 3 días. Pues a mí me importa mucho más eso que cualquier otra cosa. Vamos a evitar que esa persona se caiga en la medida de lo posible, vamos a ver esa marcha, vamos a ver qué pasa, o si es un problema vestibular, o si es un problema de falta de movimiento, de debilidad muscular y por eso está haciendo una marcha, si está compensando, lo que sea. Pero vamos a intentar evitar esas caídas, porque los objetivos siempre tienen que ser, para que sean válidos para mí, los objetivos de la persona. Facilitar las transferencias con la persona que las realiza o con el familiar, intentar adiestrar al familiar. Si hay problemas raquídeos de escoliosis, pues también trabajar una higiene postural y también tenemos muchas afectaciones respiratorias en el centro. Y trabajamos tanto en el campo de lo obstructivo como de lo restrictivo, que haya un problema de exceso de mucosidad, que haya ahí un acúmulo o que haya unos músculos muy débiles que no permiten, que no puedas mover mucho tu caja torácica y no puedas sacarlo aunque no haya demasiado. Y ahora os cuento un poco nuestra experiencia aquí. En el 2009, mi compañera Sonia y yo, Sonia, somos así de majas, para ponerlo todo difícil. Luego nadie sabe con quién quiere hablar. Con Sonia, ya veremos a ver. Empezamos nuestro camino aquí. La verdad es que yo creo que para las dos. Voy a hablar ahora en primera persona más porque para mí desde luego fue un reto muy importante, yo creo que era una responsabilidad muy importante, las cifras, más de 8.000, más de 3 millones, un centro, 2 fisios, la mayoría, ¿sabes? Era como, los primeros días, se lo digo a ella, que ya lleva poquitos días aquí con nosotros, conmigo hoy es el primer día, y la pobre me decía, es que ayer estaba agobiada en la valoración porque es que no había oído nunca esa enfermedad. Digo, hombre, yo a la valoración, indecente sería que fuera sin saber nada de la enfermedad, pero cuando me llegan muchos expedientes por primera vez, sí que de muchas, o sea, ya muchas, bueno, son como de casa, pero otras muchas, a ver, que son más de 8.000 y yo, lo justito, que no controlas. ¿Dónde está el problema? Que una vez que a ti ya te han presentado algo, sigas sin saber. Ahí sí que es un problema. Pero en eso, que al principio sí que era un complejo importante y un agobio importante, era como, ay, no tengo ni idea, por Dios, pero ¿y esta qué le pasará? ¿Ya esto? Y luego ya dice, bueno, vamos a ver, ¿qué pasará? Voy a buscar información, voy a hablar con él, que me va a dar mucha información, voy a seguir buscando y vamos a aprender al final. Era un reto muy bonito para mí, sigue siéndolo, estoy muy contenta con mi trabajo y sigue impresionándome. Las cifras y todo, sigue impresionándome. Leí ayer porque está cambiando hasta hace 2 minutos en la presentación, y leí ayer digo, me encanta para esto. Las personas que voy conociendo son hojas que se van uniendo a mi árbol. Algunas se quedan pegadas y algunas las va soltando el viento. Y yo empecé con muy poquitas hojas aquí, y a día de hoy voy pobladita, estoy muy contenta. Me gustó muchísimo, dije, oh, qué bonito para aquí. Por quien no conozcáis el centro, aunque luego en algún momento seguro que os lo presentan, que sepáis en las salas que nos movemos, sobre todo en fisioterapia, es el gimnasio de fisio, que somos unas afortunadas, tenemos unas instalaciones increíbles. Llevamos aquí 8 años y yo sigo diciendo lo mismo. A ver, que no se me olvide, yo en mi vida he tenido un gimnasio como este.
en mi vida he tenido un despacho, en mi vida, ¿sabes? A ver, somos unas afortunadas, tenemos unas instalaciones increíbles, no solo la sala de intervención, luego tenemos la sala de hidroterapia, que no es hidroterapia, pero bueno, son unas bañeras que a veces sí que nos ayudan en el previo o en el posterior de la sesión para relajar según qué problemas. No es hidroterapia, pero bueno. Tenemos una sala multisensorial en la que trabajamos con niños, que es pues lo mismo. Tenemos la posibilidad de acceder desde fisio, desde terapia, desde logopedia. Somos un equipo bastante variado y eso también es muy enriquecedor. Y la sala de psicomotricidad. Yo trabajo en turno de tarde, habitualmente, os lo ha dicho Begoña. Bueno, habitualmente, no sé por qué ha dicho habitualmente, menos los viernes que vengo un rato por la mañana, es siempre. Eso tiene una parte, así a nivel personal os comento, muy negativa, que mi vida familiar se ve muy perjudicada, pero a nivel profesional es muy, muy, muy enriquecedor, porque yo veo un abanico de personas muy amplio. Mi compañera que trabaja en el turno de mañana ve casi exclusivamente adultos, y yo veo adultos, niños, de medio, más allá y de más acá. Entonces, bueno, eso siempre digo, eso es lo que me consuela en mi horario. Dentro del centro tenemos como dos funciones principales, así muy. La función asistencial y la función de referencia. No deberíamos separarlas siquiera, somos un centro de referencia y la función asistencial se nutre de la referencia que vamos adquiriendo y la referencia la nutrimos de la asistencia que vamos dando. Y en cualquiera de los dos campos, si lo separamos un poquito, trabajamos con la persona de forma individual o grupal, con la familia de forma individual o grupal, o con el entorno, con asociaciones, con profesionales diferentes, también de forma individual o de forma grupal. Eso se va viendo un poco dependiendo de las situaciones. El organigrama, solo por deciros dónde estamos, estamos directamente, aunque trabajamos en relación con todos, dentro del área asistencial, con nuestras compañeras las enfermeras, con la logopeda, con trabajadora social, con la psicóloga, con las OAEs, con el médico de familia, 2 terapeutas ocupacionales también, una pedagoga y 2 maestras. En el turno de tarde estamos, aparte de enfermería y auxiliares que están de forma continuada, fisioterapia, terapia ocupacional y maestras. Y somos las que trabajamos más coordinadas con niños, principalmente, porque son las que estamos en turno de tarde fijo. Función asistencial, lo que os decía. Os he puesto alguna imagen porque tengáis una... como que os ayude a colocar las cosas. A mí por lo menos parece que me cuentan algo, si veo me ayuda un poquito, ¿vale? La atención la podemos hacer, como os decía, de forma individual. La mayoría de las sesiones en el centro son individuales, trabajamos con una sola persona a la vez, a no ser que por algún motivo concreto que lo consideremos así, o juntamos a 2 personas, que no es muy habitual, o compartimos sala con otro profesional que está con otro niño o con otro, por algún motivo también concreto, que queramos hacer algo. Y atención grupal. Pasa. Esto es así una pequeña pasadita de lo que hemos ido, es de fisio. Las sesiones que hemos dado desde que en el 2009, en septiembre, empezamos, en el 2010, que fue el año que más sesiones salieron de fisioterapia. Fisioterapia es probablemente el departamento de atención directa, hasta ahora probablemente no, que normalmente más número de sesiones vamos sacando porque suele ser de lo más demandado. Y hemos bajado en el número de sesiones, no porque seamos más vagas, que probablemente también, no, porque hemos limitado de alguna forma, trabajamos menos exclusivamente en la atención individual y participamos más en encuentros y en otro tipo de actividades que al principio participábamos menos. Entonces, bueno, se va compensando un poquito. La manera de trabajar de forma individual suele ser siempre este procedimiento. Primero hay una valoración, una persona que accede al centro, hay una valoración del equipo básico que está formado por médico de familia, psicóloga y trabajadora social. En el caso de niños está incluida la pedagoga. Ellas recogen la información previa de informes que traen, más la información que reciben de esa primera entrevista que tienen con la persona. Y de esa información que recogen, en una comisión que realizamos los viernes, de esa semana que ellas lo han hecho, compartimos todos y ahí es donde de alguna forma se decide más claramente. Ya venimos muchas veces orientados, si te viene una ELA va a entrar fisio. Pero bueno, al margen de eso hay veces que hay sorpresas de diagnósticos que en principio ya conocidos y crees que no va a tener una afectación de tipo motor y
y tienes función, pues porque igual se está cayendo por no sé qué motivo, ¿sabes? Y entonces en esa sesión conjunta, en esa comisión, es donde decidimos qué profesionales vamos a intervenir. Y luego ya la intervención directa, las valoraciones de logopedia, maestras, terapia ocupacional y fisioterapia principalmente, las intervenciones. También interviene trabajadora social, a veces hace otro tipo de asesoramientos, pero como que la atención a lo que nos estamos refiriendo ahora de sesión como pura y dura, digamos, es en ese equipo. Y elaboramos un plan de atención individualizado de esa persona. En esa comisión nos planteamos los diferentes objetivos, cada uno dentro de su departamento, en coordinación con el resto, porque además, si os dais cuenta, somos figuras que en muchísimos casos nos metemos unos en otros. Terapia ocupacional y fisioterapia, muchas veces nuestros objetivos son, entonces al final, bueno, la verdad es que no tenemos problemas, afortunadamente, y siempre solemos decidirlo bastante sencillo, porque siempre, aunque se pudiera trabajar desde los dos campos algunas cosas, sabes que es más de la función, que es más de las AVD si está más en terapia, sabes que es más muscular, más una lesión, que necesitas un poco más de fisio, y bueno, no solemos tener problemas en ese tipo de gestiones. En las sesiones individuales, como que hay dos diferenciaciones importantes, una es adultos y otra es niños. Trabajar con adultos es bastante diferente, porque en la mayoría de los casos, aunque haya en algunos casos también una afectación cognitiva, porque veo ahí a una persona ahora con una enfermedad que tiene una afectación cognitiva, pero normalmente puedes darles unas recomendaciones, unas pautas, y lo que decíamos, lo de la sesión lo puedes sacar más fácilmente a luego en tu día a día, el seguir unas recomendaciones, seguir haciendo unos ejercicios. De los campos que más trabajamos es el tema de equilibrio, coordinación, marcha, en las sesiones individuales, transferencias, siempre de verdad muy consensuado con la persona. Tú te haces una idea, pero es que no sirve de nada, por mucho que nos empeñemos en algo, si a una persona lo que le preocupa es que no puede sujetar las cartas para echar la partida, que es lo único que le gusta en su vida, ¿qué narices te vas a empeñar tú en que haga otra cosa? Si es que eso es lo que le preocupa, aunque tú pienses que es mucho más importante, pues ¿qué va a ser importante para él si no se ha planteado en la vida correr? Si nunca ha salido a correr y solo quiere jugar a las cartas, pues bueno, le vas a hacer recomendaciones para que tenga una vida activa, no sé qué cuántos, pero vas a respetar su persona. Y en el programa con niños trabajamos más en la sala de psicomotricidad. Ahí nos solapamos más con las maestras, que trabajan mucho psicomotricidad, aparte del apoyo educativo en el centro. Y lo mismo, a veces pues trabajamos sobre cosas más concretas y hacemos movilizaciones o respiratorio o tal, pero muchas veces también es como desde el juego, desde la actividad un poco lúdica, y intentando coordinarnos con las familias, orientando y buscando también que sea algo que puedas extender afuera. Si hay algo que puedes hacer en el parque habitualmente, o sea, yo no voy a estar como loca intentando que aquí se esté quedando con una pierna, si le puedo proponer que le apunte algo de fútbol o que haga algo en lo que le van a obligar a que al final haga lo que estamos queriendo que haga, que tenga más equilibrio desde el punto de vista lúdico. Esas son las personas, en los que hemos visto las imágenes, son personas de Burgos que vienen al centro, reciben atención y se van a su casa. Pero luego tenemos otro programa que es el acoger, y son personas de fuera de Burgos que vienen también a recibir atención individualizada, pero lo hacen en una estancia corta. Están en el centro alojados durante 15 días aproximadamente. Entonces ahí concentramos mucho más la atención, y en esos 15 días trabajamos desde los diferentes campos, desde terapia, fisio, logopedia, psicología y demás, pero de una forma mucho más concentrada. Ahí sí que damos sesiones seguidas todos los días. A veces trabajamos con el familiar, o bien porque sean un niño también con el padre. Normalmente en los acogeres con niños muchas veces es más buscar actividades de juego, porque la mayoría ya tienen en sus lugares de origen o terapias, o fisio, o lo que sea, y buscas más el ayudar a esa familia a encontrar qué juegos pueden hacer con su niño que favorezca ese desarrollo en el que están trabajando en fisio. Te dicen que están trabajando allí, y les haces una propuesta de juegos y actividades
que no sea tan pesada, que no se sienta el padre como él, que tengo que estar ahí, porque al final eso también a veces, no sé cómo es la palabra, pero estropea un poquillo la relación de los padres y los niños. O cuando vienen de forma individual y trabajas con él en el programa Acoger, pero con la persona afectada directamente. ¿Pasa? Por fin. Bueno, esto... cuando he preparado esta presentación me he manejado sobre una que hice el año pasado, bueno, me he manejado que luego no ha quedado nada, pero yo creo que ha quedado solo esto y por eso me acuerdo ahora, que hice para ir a la Universidad de Navarra a hablar del centro, pero claro, ellos eran estudiantes de fisio, entonces el planteamiento fue totalmente diferente. Pero como les hice exposiciones de casos, digo, bueno, voy a hacer una pasadina así por uno encima para que veáis un poco un caso de una persona de Burgos que vino varias veces al centro, cómo trabajábamos con él. Era una persona con ELA, y entonces en la ELA nos vamos a encontrar diferentes fases, pues desde el primer momento en el que es una persona que te llega independiente, la acaban de diagnosticar, pero tiene una movilidad bien, todavía no ha aparecido realmente nada, hay ya un diagnóstico, pero no, y sobre todo si es una vulvar, pues igual no hay nada físico todavía que nos... Entonces, tratamos de mantener rangos articulares, potenciar musculatura, evitar fatigas, hay como un segundo momento que mantiene la deambulación, pero ya empieza a tener limitaciones para subir escaleras, para levantar los brazos por encima de la cabeza, para hacer determinadas cosas. Ahí suele intervenir ya, empieza más terapia ocupacional con ese tipo de limitaciones, trabajamos más conjuntamente, evitando retracciones, mantenimiento de rangos y seguimos intentando mantener fuerza muscular. Cuando ya solo tiene una deambulación para distancias cortas, cuando empiezan a aparecer... dependencia para las AVDs, pues para entrar al baño, si hay alguna... Sigue cada vez más importante la figura del terapeuta ocupacional y seguimos intentando mantener esa capacidad funcional y ahí, aunque no haya habido problemas respiratorios, ya empezamos a hacer un adiestramiento respiratorio para esos problemas que van a surgir. Deambula ya a cortas distancias, empieza a utilizar silla de ruedas, pues hacer esa preparación al uso de la silla de ruedas, ese asesoramiento con terapia ocupacional sobre todo, de qué tipo de silla puede necesitar, cómo adaptarse a ella, y desde fisio pues seguimos con el campo respiratorio y nos vamos ya normalmente a una atención más sintomática. Ahí empieza a utilizar la silla, pues depende de qué grupos musculares hayan empezado a afectar más, pues hay veces que tienen muchos dolores cervicales, como tiene muy poca movilidad, no puede levantar los brazos, pues al final estás todo el día compensando con todo, pues dependiendo de eso vas más al síntoma concreto que están teniendo en ese momento. Y luego ya una debilidad muscular grave, va a precisar ayuda de la familia para las transferencias o del cuidador principal, pueden aparecer úlceras y entonces ahí como que aparece mucho más importante la figura del familiar en las sesiones, hacemos un adiestramiento de esas movilizaciones, de esas transferencias, vamos, por ejemplo, esta semana hemos estado con la otra compañera que está haciendo prácticas a un domicilio de una persona, una señora con ELA, pues porque empieza la situación y pues la casa es un piso tal y ni la silla cabe, ni esto gira, ni puede acceder, entonces bueno, pues haces una visita al domicilio con la familia, intentas ver qué posibilidades de adaptaciones tenemos, qué posibilidades económicas tienen de poder hacer esas adaptaciones y en qué les podemos ayudar, porque a veces también hay adaptaciones como más caseras que al final pueden ser igual de útiles. Y en la fase final de la enfermedad, porque con la ELA sabemos lo que tenemos, pues ya movilizaciones pasivas, estiramientos y normalmente ya están con una ventilación mecánica, ya no trabajamos en respi tan... Y en ese momento a veces pues también estamos ahí en ese acompañamiento de la familia, que en muchos casos tienen que acabar en un ingreso en algún centro especializado donde les puedan dar la atención que necesitan si no hay un familiar que pueda asumir eso. Pasa, por favor. En el caso concreto, pásame todas así un poco, esta persona estuvo viniendo en diferentes momentos y los objetivos que nos fuimos manteniendo no se cuadran con las fases anteriores porque él vino en diferentes tal, pero bueno, pues desde empezar a mantener rangos articulares, porque fue una persona que cuando llegó aquí con el diagnóstico, el primer día no traía nada. A la tercera sesión yo creo que fue que vino con un pequeño bastón de apoyo y bueno, falleció. Es decir, que vivimos todo el proceso de empezar
Cuando le pautaron el médico la silla de ruedas mecánica, necesitaba ya la eléctrica, cuando llegó la mecánica. Cuando tenía la eléctrica, que era una eléctrica básica, ya la necesitaba con apoyo, porque fue muy rápido, con apoyo collarín. Cuando llegó ese ya estaba encamado, y o sea, fue un proceso muy duro, muy rápido, y nuestra fase final de la intervención fue en el domicilio. Estuvimos yendo con su mujer, intentando apoyar y ir adaptando en la casa, facilitarle lo más posible las transferencias y demás. Bibliografía, nada. Esa es la atención individual, que es un peso importante, habéis visto bastantes sesiones, pero también, y cada vez más, tenemos atenciones grupales, intervenciones grupales. Las podemos tener en encuentros de familias, en autocuidados, en respiro familiar y en grupos de trabajo SAMER principalmente. En los encuentros, que es cuando viene una asociación y comparten una misma enfermedad o síntomas al menos característicos, porque a veces no comparten la misma enfermedad, pero hay personas que están apuntadas o pertenecen a una asociación porque comparten algunas características, aunque no el mismo diagnóstico. Pues aquí un poco nos pasa al contrario de lo que pasaba al principio, que bajamos un poquito el número de sesiones y aquí cada vez participamos en más encuentros, con más talleres, y en la mayoría de estos últimos incluso solemos hacer dos talleres de fisio en muchas ocasiones, o dos porque el grupo es numeroso y hacemos dos grupos, mi compañera y yo, o dos también en muchas ocasiones, porque claro, aunque venga un FEDAES, por ejemplo, un grupo de atasias, pero puede venir una persona con atasia que tiene un problema de equilibrio, pero va con su bastoncito o con nada casi, a una persona que está confinada en una silla de ruedas y tiene un problema importante. Entonces hacemos dos diferentes grupos dependiendo de afectaciones también. Estos son algunas fotos de talleres que hemos hecho en encuentros. Pues este es de Frenkel, el primero, con un grupo de atasias. ¿Ves? Ya ese tiene que ser del principio, porque procuramos hacer grupos más reducidos. Porque si está solo una persona, como ahí que estoy yo sola, con ese grupo es muy difícil, aunque intentamos que sean prácticos, es muy difícil que controles a todo el mundo cómo lo hace. Y luego estas cosas, cuando hay mucha gente, pues también ya vas aprendiendo. Hay personas que son más lanzadas y entonces como que acaparan un poco más la atención. Igual está otro que lo necesita mucho, pero por pudor, por timidez, por prudencia, por lo que sea, no participa tanto. Y si es un grupo más pequeñito, te permite, al principio yo no veo nada, luego ya me voy relajando y voy viendo algo y ya te permite ver si alguien es más tímido, igual no está participando por timidez, y le intentas ayudar a que participe, a que esté más activo en el grupo. Frenkel, vamos a ver, no para no decírtelo ahora, vamos a ver ahora, porque yo creo que no voy mal, son unos ejercicios que están diseñados especialmente para atasias, para temas de coordinación, se utilizan mucho. Entonces, cuando hay un problema de coordinación en una atasia, una persona quiere coger esto, él sabe que quiere coger esto, él va a coger esto, pero su mano va aquí. Cuando va a caminar, él sabe que quiere avanzar en línea recta y él dice a su pierna que vaya para acá, pero su pierna igual va aquí, la otra va aquí. Entonces, son ejercicios en los que trabajas mediciones muy concretas, repeticiones, entonces como que reaprendes las distancias, de nuevo explicado así muy casero esto, pero bueno, si yo voy a subir una escalera y alguien te cuenta, es que tropiezo todos los días en las escaleras, vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la medida de la escalera y un ejercicio de Frenkel puede ser eso, un tipo de ejercicio de Frenkel. Va de menor dificultad a mayor dificultad, esa es la progresión. Primero empiezas mirando, luego si vas teniendo más control, ya no miras. Intentas hacer lo mismo y de vez en cuando controlas si estás poniendo el pie donde quieres. Ya en una fase más avanzada te quitas una referencia, ya ni siquiera pierdes mucha información, ¿sabes? Vas evolucionando de esa manera, pero en un caso concreto, por ejemplo, lo que te decía de un tropiezo en una escalera, ¿siempre tropiezo en una escalera? Bueno, pues vamos a trabajar, hacemos un escalón que es tu escalera y tú vas a trabajar hasta aburrirte. Subo,
avanzo, apoyo, subo, avanzo, apoyo, avanzo, apoyo. Tú le das una información a tu cabeza de unas medidas que no tenía, porque hay una dismetría. Una de las alteraciones es la dismetría, no tienes esas mediciones exactas. Está alterada la propiocepción. Tú, si no miras, no sabes exactamente. Vamos a hacer una cosa. Ponemos todos un dedo aquí por detrás de la cabeza, aquí arriba. Y ahora vamos con el mismo dedo de la otra mano a tocarle. ¿Habéis sido todos directos? Unos más, otros menos. Cuando no miramos, no tenemos tan claro, y no tenemos una alteración en principio, dónde están nuestras articulaciones, con qué velocidad van, en qué dirección van, cómo van los músculos y dónde van a tocar, si no lo veo. ¿Vale? Entonces empiezas a hacerlo primero mirando. Lo repites. Luego ya has aprendido esa distancia. Yo si la primera vez pongo el dedo y no sé dónde está, no lo hago por tontería, de verdad es que no voy directa, voy rápido también a propósito para ponérmelo más difícil, porque si vas más despacio te vas como informando de por dónde vas. Pero si yo eso mirando lo hago muchas veces, cuando dejo de mirar voy directa, ¿vale? Pues un poco Frenkel es eso, explicado muy casero, pero yo creo que se ha entendido. Eso creo yo, que me lo sé. Vale, gracias. Otro de los programas grupales en los que participamos es autocuidados. Os decía que este trabajo es un reto, y este es uno de los retos, autocuidados. Porque cuando hacemos actividades grupales con asociaciones, pues lo que te digo, yo bien en Atasias trabaja sobre coordinación, pero en autocuidados, que ahora los vamos a empezar a hacer online, este año ahí va a haber la primera edición, cuando venían no tenían por qué compartir nada. Y claro, había veces que te venía una familia con un niño que no se mueve absolutamente nada, un niño ya, le llamamos niño, pero ya es casi un adulto, o sea, que lo que igual necesitas apoyo en transferencias, pero a la vez, al lado, te viene uno que tiene una alteración de la piel y que se mueve como un demonio, que no tiene ninguna limitación. Claro, plantear un taller o una actividad para ese tipo de grupos siempre ha sido mucho más complicado porque, por lo que te estoy diciendo, yo puedo venir y contaros mi película, pero yo intento, no lo conseguiré, pero intento que sea algo que te vale. Si no te vale a ti, ¿de qué me sirve a mí? Entonces, en ese caso lo tenemos más complicado porque es difícil a veces buscar. Y ahora se van a empezar a hacer online y los hacemos... pasa al siguiente, por fin, que hay imagen y ayuda un poco a... Pues hemos hecho diferentes versiones. Hemos tenido algunos autocuidados en los que han venido el familiar y el afectado a la vez, y entonces hemos trabajado, aunque fueran muy variados, venían los dos, y bueno, nos permitían, porque suelen ser grupos más reducidos, y te permitía como ir solucionando los problemas, las dificultades de cada uno. Pues esta señora tenía problemas con las transferencias, con su marido, que era bastante grandote, pues haces la transferencia suya, no la teoría, haces cómo ella debe ayudarle. En otros casos han venido afectados solos, pues intentas buscar algo que les pueda servir común, pero ya digo que a veces es difícil. Y en otros casos han venido solo familiares, entonces en esos casos pues hablas en general de transferencias, hablas en general de higiene postural, hablas en general de no sé qué, pero al final para todos y para nadie, que no te ajustas tanto. El programa de respiro familiar suelo mostrarle porque, aunque no es un programa en el que participamos de una forma tan activa, no estamos nosotros en los grupos, en los talleres, haciendo actividades, yo personalmente sí que me gusta pasar de vez en cuando, por lo menos, porque pues con el chico ese que está tirando con arco, si viene al programa a coger conmigo también, pues yo quiero ver cómo se sienta y quiero ver cómo estira el brazo y quiero ver, aunque está haciendo una actividad que no tiene nada que ver, en teoría, con la fisio, o si están en la fiesta de disfraces y están bailando y no sé qué, pues estoy viendo también lo que puedo y participando, sí. O si están sentados haciendo actividades y con algún chico que tú trabajas y que sabes que no sé qué, pues intentas cómo están sentados, cómo hacen ciertas cosas. Bueno, yo creo que de todo aprendemos. Y luego este es uno de los grupos que ahora llevamos un tiempo sin hacer,
y que a mí me parece que son de los que también tienen más utilidad. Grupos de trabajo SAMER. Aquí normalmente lo que hacemos es que seleccionamos un grupo de personas que ya han venido a atención individual a fisio, he trabajado yo con él, ha trabajado mi compañera con él, y hablamos y vemos que con ciertas personas hemos trabajado cosas o similares, o les pueden venir bien ciertas cosas que va a ser como un repaso de lo que han hecho, o no es un repaso, pero que es algo que le va a beneficiar. Pero ahí elegimos nosotras a las personas. Entonces ese tiene una característica muy buena en ese sentido, porque tú haces un grupito en lo que tú crees que le puedes aportar. Y ahí hemos hecho de estiramientos, y había principalmente personas con paraparesia, pero había otras personas que no tenían nada que ver con paraparesia, pero les beneficiaban los estiramientos. Hemos hecho uno de transferencias y lo mismo, porque aquí está una señora que era una de las de paraparesia y transferencias, y uno de Frenkel, de lo de que decíamos antes, y ese sí, a este grupo, yo creo que sí que eran todo el mundo personas con ataxia de Burgos, diferentes edades, diferentes características, pero igual. Bueno, Frenkel, que ya lo hemos comentado un poco, que es es una de las grupales, está principalmente diseñado para ataxia. Porfa, pasa esto así un poco rápido, y vea la anterior, por fin. Lo que hicimos en ese taller, para que sepáis un poco cómo funcionan, es seleccionamos, nosotros creo que convocamos a 10 personas, de esas pudieron venir 8. Vinieron 8 personas, 2 días a la semana, durante 15 días, y en el gimnasio trabajábamos diferentes ejercicios. En la primera sesión hicimos unas valoraciones de la Bartel y de la Tinetti, de 2 escalas, y el último día les volvimos a valorar si había habido cambios en ese periodo, y les entregamos unos ejercicios de lo que habíamos hecho. Y trabajamos para mejorar la coordinación, el equilibrio y la marcha. Siguiente, por fin. Y lo que vimos, eso lo vimos nosotras, pero también en las escalas, en la Tinetti, es que había mejorado la puntuación en las escalas, que había disminuido el miedo a las caídas, que tenían una marcha más estable en general, y las personas que mantenían la marcha, la deambulación, porque no todos la tenían, y que tenían más facilidad en general también para realizar las actividades de la vida diaria. Pasa, por fin. Pasa. Y otro de los talleres de transferencias, lo mismo. Cogimos a un grupo de personas, en este caso fueron 5, 2 días a la semana, 20 sesiones. Primero una de valoración y explicación de la técnica, y el último día valoración y entrega. Y lo que vimos al final, pasa por favor, es que normalmente realizaban menos esfuerzo a la hora de hacer los ejercicios, eran más ágiles, se encontraban mejor, tenían mejor autoestima porque se movían mejor, y entre ellos, en este grupo en concreto, surgieron unas relaciones sociales que también fueron muy importantes. Hicieron ahí una cuchipandi muy maja y eso les benefició mucho. Vale, si queréis, creo que vamos bien. De la de transferencias, os hago una demostración así, muy así, de cómo es la técnica, ¿vale? ¿Me ayudas, Yolanda? Bajas al suelo, te tumbas y te levantas. Sí, te das la vuelta y te levantas. Tenía que haber pedido a otro, lo has hecho demasiado bien. Sí, lo ha hecho muy bien, pero lo que yo quería buscar eran ciertas cositas. Lo has hecho bastante bien. Es que tengo que moverme. Pues igual por eso. Sí, igual no te he elegido bien, me cachis. Qué poco hábil he estado. ¿Que lo ha hecho tan bien? No, pero está muy bien que lo veamos porque no es nada especial, es algo que a todos nos puede servir. Entonces, ¿qué debemos hacer al bajar? Lo has hecho bien, pero ha sido demasiado de frente. Si bajamos haciendo un pequeño giro, mirad mi espalda, ¿eh? Lo que estamos intentando es cuidar la espalda principalmente, trabajamos con las piernas. Has bajado bastante bien, entonces yo estoy aquí, ya estoy de rodillas, es que me da miedo con esto, me dejo caer, me apoyo, no sé si el micro me lo voy a... Despedida, no lo voy a poder hacer por miedo. Vale, me giro, si me quiero girar para el otro lado, que a ti no te he pedido, en vez de levantarme, arrastro solo, ¿vale? No es necesario levantarte, giras, flexiono, me doblo, saco una pierna, saco la otra y subo. A la hora de levantarte es donde has hecho más esfuerzo, porque estabas tumbada, sí, y has levantado con abdominales y cervicales. No es necesario, pues yo me giro, me apoyo en el codo, me incorporo,
me siento, me levanto y me levanto. Esto es ir viendo los pasos, es o sea que no es una cosa, no es nada, es solo una manera de hacer lo que hacemos habitualmente, pero hacerlo protegiendo nuestra espalda, haciendo con menos esfuerzo. Esto que para nosotros en principio solo es como mejorar un poquito y hacer quizá un poco menos de esfuerzo, si una persona, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no es que sea muy así, pero para mí es muy gráfico, cuando una persona tiene una enfermedad que tiene muy poquita fuerza, que tiene muy... Digo, bueno, tienes 30 de gasolina para hoy. Si 25 los gastas en pasar de tumbado a sentado, tienes 5 para levantarte, que te queda mucho esfuerzo, no puedes. Si vas haciendo las cosas gastando muy poquito, cuando llegas al último momento, que es el duro, el de tal, tú tienes energía. Entonces es cuestión de ir reeducando y que esos primeros volteos, en eso tú has gastado mucha energía, te puedes hacer daño. Pues, entonces es ir haciéndolo lo más económico, lo menos costoso, para que cuando necesites energía la tengas y no la hayas consumido y no te lesiones y lo hagas de una forma... Pero bueno, que esto que he hecho así como un rayo, en el taller ese, ¿cuántos días he dicho que estuvimos? 10, ¿sabes? Cada día hacíamos de boca abajo a boca arriba sentado, de sentado, repetir, porque al final es una cosa que hacemos de forma automática. Entonces, como no la piensas, te sale como te sale, sí. A ver si te dice. No piensas más. Estás más pendiente de que ella no se haga daño a que te lo Claro, lo que pasa es que si tú ya esto lo repites tropecientas mil veces, o sea, ya es que yo solo de verdad, no, porque de hacerlo aquí tantísimas veces es que yo creo que no bajo ya nunca, que no bajé. Claro, pero es tantas veces que hasta yo me lo he aprendido, que soy la más cabezota. Es tanto lo vas haciendo que al final forma parte de tu forma de hacerlo. Y hay veces que eso se pasa mucho con personas, por ejemplo con la ELA. Cuando vas perdiendo la capacidad, claro, ahí hay un añadido importante. Tú toda tu vida has hecho unas cosas de una manera y de repente no las puedes hacer. Tienes que buscar otra forma, pero no sabes buscarla. Entonces hay veces que dices, ya no me puedo levantar, imposible, no me puedo girar en la cama, necesito que me giren. ¿Pero cómo lo haces? Y es que en muchísimos casos, dice, ¿cómo te giras en la cama? Y dice, pues yo, es que estoy así, ¿cómo me voy a girar? Y digo, no, pues solo retiras un poco el brazo. Si en el caso de que tenga una limitación en el brazo y no tenga fuerza, que pasa muchas veces, que la limitación es del miembro superior, utiliza la pierna, que el brazo, ocúpate de que no se te quede aquí, porque entonces eso te está poniendo una limitación. Este brazo le colocas ya, y si no le puedes colocar, te ayudas, y esta pierna que está bien, es la que te gira. Y sí que puedes hacerlo, pero no sabes hacerlo. Y luego hay un momento en que no puedes hacerlo tampoco, aunque sepas. Esa es otra, ya es más complicada, pero bueno. Y luego, bueno, todo esto era la función asistencial y la función de referencia, que os decía que al final, que es la misma, que estamos ahí, que una nutre la otra, pero desde Fisio lo que más hacemos así de referencia, bueno, pues hemos participado en mi compañera, en una guía sobre ELA, hemos aquí en el centro varias veces escrito en la editorial. Hemos organizado 2 jornadas de autonomía personal en enfermedades raras con el resto de compañeras de terapia ocupacional y de logopedia. Hemos participado en programas de radio de enfermedades raras, hemos ido alguna vez a televisión con poco gusto porque yo soy fatal. Y difusión en días de enfermedades raras y elaborar pautas y recomendaciones para las personas que vienen al centro. Siguiente. Este es uno de los modelos de pautas. Lo que hemos trabajado durante las sesiones, pues nos vamos adaptando. A día de hoy hay muchas personas, sobre todo si fuerais cualquiera de vosotros, pues que ya manejamos normalmente los móviles y hay veces que lo más sencillo es grabar en la sesión y tú ya te lo llevas y lo ves luego, cuando hacemos unos ejercicios. Pero a veces con personas más mayores o así, lo que les ayuda más es que tú les haces unas fotos, les haces un documento en el que le escribes cada paso lo que hacíamos. Esto es lo de las transferencias, del taller ese que os he hecho yo ahora. Cómo te das la vuelta, cómo colocas la mano derecha a la izquierda, en rojo, en azul, para facilitar el que lo entiendan, dónde tienen que irse colocando, cómo van pasando. Esta señora, cuando empezamos el taller, no se podía sentar, no llegaba a sentarse en el suelo. Y cuando acabamos el taller, se está levantando.
con mucha espasticidad en las piernas, no haciendo una técnica ideal, pero conseguía levantarse, que el objetivo era, si te caes, que no tengas que esperar a que venga nadie a levantarte, si tú te puedes levantar. Porque muchas veces estaba sola en casa y entonces tenía el problema y el miedo ese, es que si me caigo, hasta que venga aquí alguien, ¿qué hago yo? Dijimos, bueno, nuestro objetivo primero va a ser que consigas sentarte, porque no es lo mismo caerte y quedarte en el suelo desbordado, que poderte por lo menos sentar en el suelo, que ya igual cuando pase un ratito culeas hasta un teléfono, yo qué sé, hay más posibilidades, pero al final conseguimos más de lo que pensábamos. Bueno, muchísimas gracias por venir a todos vosotros. Y ya la última, siguiente. Como ha sido esta mañana, ya os he dicho lo del arbolito, que gracias por llenarme más hojas, por aportarme más hojas. Bueno, pues como ahora ya los que no tuvierais una idea conocéis más también el centro, pues ya sabéis a los diferentes programas a los que podéis optar o facilitar que opte alguien, ¿vale?